del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor en medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Te pido que inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por mis hermanos que esta tarde hicieron presente, Señor, en esta tu casa. Te pedimos, Padre, que seas tú revelando la palabra. No quiero ser yo, no quiero que sean mis palabras ni mi entendimiento. Renuncio a mi persona para que sea tu Espíritu Santo el que traiga esa palabra, Señor, que mis hermanos necesitan recibir. Que caiga en tierra fértil, Padre, para que pueda dar un fruto, ese fruto del cual tú te sientas orgulloso. Porque bendecimos tu nombre y glorificamos tu presencia. Amén. Tomen asiento, amados. Cuando nos hizo la invitación el hermano Juan, yo me gozo, porque decía mi esposo que gracias a Dios hemos andado muy ocupados esta semana predicando al Señor, pero algo que me gustó mucho que dijo su pastora es que se debe de predicar este mes a Jesús. Tenemos que trabajar todavía más fuerte, tenemos que recordarle a las personas que si bien a todos nos gustan los regalos, el mejor regalo se nos fue dado sin merecerlo y sin pedirlo. Y en estos versículos que estamos viendo cómo el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más importante para toda la población. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque desde ahí empezamos a ver la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Empezamos a ver el amor que nos tuvo, porque por eso mandó a Jesús. Y mientras yo oraba y le pedía al Señor la palabra para poderle compartir, el Señor me dio una frase que me gustó demasiado, que me dijo: porque fui inmerecido, mas por amor dado. Qué bonito es cuando el Señor me habló y yo entendí, es verdad, no lo merecíamos, mas por amor se nos dio. Y yo que soy madre, ahorita que compartía el hermano, a los padres qué glorioso es que a veces el hijo, aunque no nos pida algo y no lo merezca, nosotros se lo damos por amor. Ahora imagínese el Señor el decir: voy a planear todo para que mi hijo sea salvo el día de mañana, desde antes y del inicio de los tiempos, porque en el Antiguo Testamento también ya vemos la profecía de Jesús, ya estaba escrita, amados. Ahora, si vemos la palabra detalladamente, ahorita que usted me estaba ayudando allí en Mateo, dice: concebido del Espíritu, porque engendrado del Espíritu Santo es. Y si lo leemos con entendimiento, vemos algo muy claro. Hay unas bases bíblicas: divinidad, milagro y gracia. ¿Y por qué se lo digo así, amados? Porque cuando leemos con entendimiento este pasaje, vemos que se nos va revelando lo divino. ¿Y por qué usted dirá lo divino? Porque era Hijo de Dios el que venía. Era Jesús. Divinidad en su existencia y en todo su esplendor. Ahí el Señor nos empezó a mostrar lo grande que es Él. Milagro, porque José decía que él no entendía cómo es que María estaba embarazada. José no podía comprender cómo es que una mujer podía estar embarazada en esos tiempos, sobre todo que era tan mal visto. Pero el Señor mostró el milagro de que sí, porque un milagro, hermanos, es sobrenatural. Un milagro es sencillo. Cuando nosotros nos paramos y testificamos de un milagro, como dice la pastora, es porque no sabemos qué iba a suceder, o lo anhelamos y esperamos que suceda, porque al entendimiento del hombre no puede suceder. Ese milagro se había creado en María en ese entonces por gracia del Señor. Y nos está hablando el Señor de divinidad y de milagro. Pero ¿dónde viene la gracia? Si usted sabe, la gracia es aquello que no pedimos y se nos da. Ese es el significado de gracia. Algo que yo no pido, pero me lo dan. Y misericordia es un castigo que yo merecía, pero no recibo.
Y aquí nos muestra de la gracia, ¿por qué? Porque no sé, yo creo que la gente no había estado orando porque María se embarazara, fuera el Hijo de Dios y viniera, pero el Señor ya lo tenía. Ya tenía el propósito con las personas que iba a suceder y ya venía su Hijo. Entonces, en este sencillo pasaje vemos la grandeza de Dios en su divinidad, en sus totales milagros que conocemos hasta el día de hoy y en la gracia para con su pueblo. Gracia que todavía alcanzamos nosotros, gracias a ese acontecimiento tan importante que fue hace más de 2000 años. Ahora, si continuamos leyendo ahí, usted en su palabra, Mateo dice, su nombre será Jesús, porque Él salvará al pueblo de los pecados. Fíjese qué bonito cuando empezamos a investigar la palabra, a leer la palabra y a revelarla, nos da nombre. Nombre por quien todo nombre es, Jesús. Nos da el propósito. ¿Cuál era su propósito? Salvar al pueblo de los pecados. Nos habla de la misericordia, porque nos quita el castigo que merecíamos por el pecado. Y nos habla del amor. Porque, hermanos, cuando dice su nombre será Jesús, por Él salvará al pueblo de los pecados. En el pueblo entramos usted y yo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí se está manifestando, porque Jesús vino. De tal manera amó Dios a usted y a mí, que mandó el nacimiento de Jesús. De tal manera el Hijo, en algún momento van a estar presentes en esa iglesia, porque nació mi Hijo, y vamos a glorificarlo. Esa es la importancia de entender, hermanos, lo que realmente significa recordar estas fechas. Su nacimiento era una promesa, dice Emmanuel. Y hasta ahorita quiero que vayamos entendiendo que Dios nos ha revelado su divinidad, sus milagros, su gracia, el nombre por sobre todo nombre, su propósito, el amor a su pueblo. Y ahora le voy a decir otra cosa, y su reconciliación con Él. ¿Por qué, amados? Porque cuando dice, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, ¿qué le quiere decir al Señor? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él vamos a estar con el Señor. Amén. Dios con nosotros, dice, será mi nombre. Y si seguimos leyendo la palabra más adelante, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por medio de su nacimiento nos estaba dando la promesa que después comprendemos cuando Él crece y empieza el ministerio. Aleluya, gloria a Dios. Qué magnífico es encontrar en tan pocos versículos la grandeza del Señor. Y qué hermoso es poder comprender que todo se subraya en su grandeza, en su amor, en su misericordia. Pero para eso tuvo que haber un acontecimiento que fue el nacimiento de Jesús. Ahora, fíjense lo grande y lo poderoso que es Jesús, su nacimiento. Pero en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por los cuales pudiéramos ser salvos. ¿Cuál es el nombre, hermanos? Jesús. Desde el principio vimos su divinidad, porque más adelante se nos dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo, solamente uno, y es Jesús. Y recordemos que Jesús es Dios con nosotros. Qué hermoso es comprender que Jesús vino a ser ese puente para poder sentir la presencia del Señor. Qué glorioso es comprender que la palabra del Señor, yo siempre lo he dicho, se conecta para hacernos entender de su grandeza. Por eso es importante leerla con todo entendimiento, con toda calma, pidiéndole la revelación al Espíritu Santo, porque Él nos va a hacer entender que toda su palabra se define en lo mismo, amados. Que no hay que complicarnos. Su amor, su gracia, su misericordia, Él está con nosotros. Y todos tenemos el camino a la salvación por medio de Él. Amén. Amén. El nacimiento de Jesús fue un regalo, pero ¿qué creen? Fue el inicio de algo más grande, de la salvación. Ese fue realmente el inicio de lo que hoy predicamos. Decía la pastora, que casualmente ahorita voy a tocar ese versículo, amada. Ella hablaba de cuando los pastores. ¿Por qué? Porque eso es lo que predicamos el día de hoy. Yo le quiero decir, toda iglesia debe predicar de Jesucristo y toda iglesia debe predicar de la salvación. Toda iglesia debe predicar del amor del Señor.
Dice su palabra, a mí no me importa quién fuiste, porque en mí serás nueva criatura. Este es el poder que hizo el Señor cuando nació. Todo empezó con un nacimiento. Por eso es importante identificar en dónde inició todo y para qué. Porque empezó en su nacimiento, amados. Ese fue un acontecimiento muy importante. La salvación y la vida eterna, por la cual todos nosotros hoy estamos aquí agradecidos. Romanos 10, 8, 9 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levanta de los muertos, serás salvo. Fíjese, hermano, que ahorita que hablamos de su nacimiento, de vida, de cómo Él se nos mostró, en este versículo que nos habla de la salvación, que es lo que todos buscamos, lo que anhelamos y lo que le agradecemos al Señor que nos ha dado, dice, si creyeres que se levantó de los muertos. ¿Qué cree, hermano? Para que pudiéramos creer que Él se levantó, que es la resurrección, un acontecimiento igualmente importante, tuvo que haber una muerte. Pero haber una muerte, tuvo que haber un nacimiento, tuvo que haber una vida, un inicio de propósito. Nosotros, cuando vienen las fechas de recordar la resurrección de Cristo, decimos, qué hermoso es que Él resucitó. Gloria a Dios que resucitó al tercer día y que volverá por su iglesia. Pero tenemos que recordar que para poder llegar a ese acontecimiento hubo sufrimiento, hubo muerte. Pero ¿dónde inició todo? En un pesebre, con un bebé, con una divinidad del Señor, con un milagro, con un producto de amor que el Señor nos entregó. Y cuando empezamos a identificar dónde inició todo, podemos ver que es importante hablar en estas fechas de Jesús. Que tenemos que decir, sí, mi Señor nació. Porque no solo celebramos su resurrección y su muerte, no hay que celebrar su vida y su nacimiento. Mi Señor nació. Y yo lo quiero hablar y yo lo quiero expresar. Porque le estoy agradecida, así como estoy agradecida que murió por mí. Estoy agradecida que nació, porque desde que nació por usted, amado. Eso quiero que lo entienda. Él cuando nació, cuando el Señor, nuestro Dios, trajo a su Hijo, concebido por el Espíritu, ya era por su alma, ya era por usted. Amén. Y entonces podemos entender que si hoy estoy aquí, si somos hermanos y familias en fe, somos por la fe en Jesús. Él nos abrió ese lazo tan grande. Y entendemos que en Él hay autoridad, que en Él hay adoración, que en Él hay celebración. Y es donde yo le digo, decía la pastora, a todos nos gusta recibir regalos. Imagínense, antes de que usted naciera, el Señor le había dado el regalo más grande y ni siquiera lo había pedido. El día de hoy que está usted aquí, usted está teniendo ese regalo todavía entre sus manos, porque sabemos que esperamos que el Señor venga. Queremos estar ante su presencia. Ese regalo ya lo tiene. La importancia de comprender quién es Jesús, para qué nació y cómo nació. Porque no es cualquier nacimiento, no fue algo regular. Cuando tomamos la palabra vemos cómo es que la historia nos va contando la vida de Jesús. Y en cada pasaje de su vida nos habla del amor que le tuvo al pueblo, de la obediencia que le tuvo al Padre, que el Padre espera de nosotros, que nosotros venimos a ser imitadores y no hacedores, hermanos. Venimos a abrazar y obedecer la palabra. Por eso yo me gozo cuando en una iglesia yo veo que se alaba al Señor. Porque cuando yo hablo con mis jóvenes en la iglesia, yo les digo, somos creados para adorar. ¿Con qué adoramos? Con nuestra boca, con nuestras manos, con el pandero, pero con nuestra vida diaria. Esa es nuestra adoración más correcta hacia el Señor. Con nuestro día a día. Con estar allá afuera y ver un alma que necesita escuchar que hay un Señor Jesucristo, Señor y Salvador, que nació por Él. Que no importa lo que diga el mundo, hay alguien que te ama y que hace desde 2000 años te amó tanto, que vino y nació por ti y murió por ti y resucitó porque su divinidad es grande y nos dio el regalo más grande a todos nosotros. Esa es la verdadera adoración, hermano. Adoración que usted puede hacer y que a veces no necesitamos decir y los demás no verán.
Yo siempre lo digo, a mí de repente me preguntan, pastora, ¿por qué no sube los servicios? Y yo les digo, no necesitamos agrado del hombre, necesitamos agrado de Dios. Hagamos lo que sea para el Señor sin esperar que los ojos de los hombres nos miren. Llevemos el evangelio y prediquemos. Adoremos al Señor y amémosle todo tiempo. Celebremos el nacimiento de Jesús. Y que les digan, no lo celebres tú, pero yo lo celebro porque aquel que hoy nació fue el que murió por mí y el que resucitó. Y yo les aseguro que aquella persona que le diga que no lo celebre, lo va a entender. Porque tenemos que celebrar su vida. La pastora tocó un versículo que yo quería leer con ustedes, que es Lucas 2, del 8 al 20, si lo gustan buscar en su palabra. Lucas 2, del 8 al 20. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes ya lo conocen. Y dice, los ángeles y los pastores. Le pido que si lo tiene ahí, me acompañe en la lectura, Lucas 2, 8 al 20. Y dice así la palabra del Señor en su nombre. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado al pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Fíjense, este pasaje nuevamente nos habla de la divinidad de Dios, de la presencia angelical, de cómo Dios revelaba a aquellos a quien yo cuando lo leía y decía, a unos pastores que velaban, pastores de ovejas, amados, de animalitos, pero a ellos el Señor les escogió para decirle, ve, búscalo, y cuando lo busques, ve y compártelo, cuando lo encuentres, ve y dile a los demás, ya ha nacido el Salvador, porque yo le he visto. Y todos aquellos que sabían esa verdad se glorificaban, amados. Y yo le quiero decir hoy, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Hay una pastora que viene y cada servicio le dice, tienes un Salvador. No importa lo que estés pasando, porque yo creo que el Señor está en medio. No importa lo que estés pasando, porque voy adelante como gigante, dice el Señor. Y ustedes se deben de maravillar y alabar al Señor. Porque sabemos que lo que escuchamos es palabra del Señor. No estamos hablando mentiras. No estamos hablando algo que el Señor no se nos haya revelado. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, Jesús en toda su plenitud, el Hijo de Dios. Y aquí nos habla de la promulgación del nacimiento de Jesús, amados. Él les dice, ve y platica, ve y diles. Ven cómo si está bien que ustedes hablen del nacimiento de Jesús, que festejen, que digan, mi Dios ha nacido, mi Jesús ha nacido, porque el Señor les dice, promueve el nacimiento de Jesús, ve y habla de que ha nacido el Salvador. Así como ellos se maravillaron, así como ellos decían que compartían la palabra. Y también vemos el propósito que hay para con nosotros, amados. Todos tenemos un propósito el día de hoy.
Y si usted no lo ha descubierto, quiero decirle que es hablar del Evangelio. Es servirle a Dios, muy sencillo. Es amarle con todo su corazón. Algo correcto dijo mientras oraban en sus peticiones, creyendo que lo que usted está pidiendo el Señor ya lo escuchó y ya lo ha contestado. El Señor no se equivoca. Tal vez nosotros sí, pero Él en su divinidad nos regresa al camino y hasta aquello más malo que usted se puede imaginar lo hizo para su gloria. Ese es el Señor al que servimos y ese es el Jesús al que nació. ¿Ven qué glorioso es el nacimiento de Cristo? Amén. Qué precioso es entender que venimos aquí con un propósito. Como decía Jeremías decía, desde el vientre de tu madre te conocí para ser profeta de naciones. Desde el vientre de María, ella tenía el propósito de salvarnos a nosotros y reconciliarnos con el Padre. Así que diciembre, este mes es un excelente mes para recordar, para agradecer y para amar al Padre. Para agradecer y recordar a Jesús, su vida que se nos dio a cada uno de nosotros. Porque en un pesebre, hermanos, y yo tengo un bebé de 3 años. Yo le digo bebé, muchos me dicen que ya no es bebé. Pero yo quiero que se imaginen, un bebé tan pequeño cargando los pecados del mundo. Cargando su pecado y cargando el mío. Pero gustoso de venir con el propósito de reconciliarnos con aquel que Él dijo, yo soy el camino, no hay otro. Accede al Padre por mí, porque yo soy Emmanuel, Dios contigo. Qué glorioso es aprender que en ese pesebre hubo algo más grande que nuestros pecados, algo más grande de todo lo que sucedía, sino el amor infinito del Señor. Y ese amor infinito lo tiene cada uno de ustedes. La pastora abrió con algo muy cierto, el Verbo. Ese es el Dios al que servimos y ese es el Jesús al que celebramos. No hay otro nombre en el cual pueda haber potestad y autoridad para nosotros el día de hoy, sino Jesús. Dice su palabra, pedid y se os dará. Estoy a la puerta y llamo. Sigue vivo entre nosotros porque nuestro Cristo no murió, pero nació un día aquí en la tierra para mostrarnos su divinidad. Así que su nacimiento, hermanos, vimos que es divino, que es milagroso, que es amoroso, que está lleno de gracia, de misericordia, de bondad. Pero también vimos el cumplimiento de la palabra con la profecía que se dio en Isaías. También vimos que se nos reconcilió con el Padre por medio de Él. También vimos que se nos llevó a la salvación por medio de ese nacimiento. Y le insisto, este pasaje que yo sé que no se lo tengo que repetir porque todos lo sabemos por base. Pero ese amor que dijo el Señor, de tal manera amé al mundo. En ese pasaje dice que entregué a mi Hijo unigénito. Pero piénselo usted, que nació un día por amor a usted. Quedémonos con eso. Vale la pena celebrar a Jesús. Vale la pena decir, soy hijo de Dios. Porque en esa hermandad me uní con Cristo. Vale la pena decir, diciembre es el mes en el que yo recuerdo a mi Salvador. Y ahora le digo, y allá afuera, seamos ese ejemplo, amados. Seamos ese ejemplo de Jesús. Hay muchas personas que necesitan no simplemente de cosas materiales, de esas palabras de amor, de salvación. Porque lamentablemente también es un mes en el que muchos sufren despedidas que ya no están en la mesa, culpas. Pero usted se hace camino a la luz. Dijo algo muy cierto, ¿quién es la luz? Nosotros vengamos a ser imitadores de Él, a dar el amor y el afecto de Jesús. Porque le digo, Él nació, pero Él volverá. Y esa promesa se nos quedó y nosotros la cumpliremos. En medio de que seamos obedientes, de que sigamos creyendo y que en nuestro corazón lo hayamos aceptado como Salvador. Qué glorioso es entender la magnificencia, la gloria, la honra y el poder. Todo le pertenece al Señor. Así le pido, amados, que se pongan de pie.